Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video vamos a iniciar las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión que nos van a determinar qué tan separados están nuestros datos alrededor de la media o del centro. En esta ocasión vamos a calcular el rango, vamos a calcular la varianza y vamos a calcular la desviación estándar. Esto para datos no agrupados, que están obviamente con su categoría y su frecuencia, y también la vamos a calcular para datos agrupados, en donde ustedes tienen un límite inferior y un límite superior, es decir, en intervalos. Entonces, bueno, voy a iniciar el cálculo para medidas de dispersión de datos no agrupados, solamente distribuidos en clases y frecuencias. Vamos a iniciar calculando el rango. El rango, recordemos que es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, tenemos que calcular, hacer la resta de valor máximo menos valor mínimo. En este caso, para este ejemplo de datos, yo tengo aquí las horas, tengo también la frecuencia absoluta y entonces voy a iniciar los cálculos. En el rango, como me dice valor máximo, dentro de mi total de datos, yo tengo que el valor máximo es 168 menos el valor mínimo, que son 125. Y entonces, bueno, lo voy a colocar, voy a borrar el dato que tengo ahí, va a ser igual a valor máximo, 168, B33, menos el valor mínimo, 125, que ocupa la fila 6 y la columna B. Entonces es B6. Igual, y me sale 43 el rango. Y luego tenemos entonces la varianza. Y antes de la varianza, bueno, pues hay que calcular el promedio, porque acuérdense que la varianza, la fórmula de varianza me dice sigma cuadrada es igual a la sumatoria de 1 a n, que va a multiplicar a x. Acuérdense que x es la categoría, esto sería x, las horas. Ustedes aquí pueden tener edades, número de viviendas, población. Entonces, bueno, va a ser la categoría. Entonces, bueno, la varianza dice sigma cuadrada es igual a la sumatoria de 1 a n de la categoría o la clase, que es x, menos la media al cuadrado sobre n menos 1. Entonces, sí es bien importante en este caso, para calcular la varianza, primero calcular el promedio o la media. Y entonces aquí yo tengo la fórmula de promedio o media para clases y frecuencias, o para datos no agrupados, que también me dice es la sumatoria de la frecuencia por la clase sobre la sumatoria de la frecuencia. Aquí yo ya la tengo realizada, pero voy a borrar la columna para que ustedes puedan ver cómo se realiza precisamente este cálculo. Entonces, aquí voy a multiplicar F por X, que es la frecuencia absoluta por la categoría. Y entonces voy a iniciar, esto es igual a, acuérdense que como es la frecuencia por la categoría o la categoría por la frecuencia, aquí el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo hacer X por F o F por X y el resultado es exactamente igual. Entonces, voy a multiplicar F por X o X por F, da lo mismo, 125 por 1 y señalo. Entonces, acuérdense que en Excel hay que señalar la fila y la columna. En este caso voy a multiplicar B6 por C6 y le voy a dar Enter. Y ustedes se fijan que ya me arrojó precisamente la multiplicación, 125 por 1, 125. Y así voy a arrastrar la fórmula para el total, para los demás datos. Aquí abajo yo ya le di que me diera la suma, la fórmula para determinar la suma, igual suma, y señalo todos los datos del 125 al 168 y doy
Enter y me sale automáticamente la suma. Entonces, aquí ya me multiplico Excel todos los datos, 125 por 1, 132 por 1, 134 por 1, 135 por 1, 136 por 2 y así sucesivamente cada uno de los datos y posteriormente obtener la sumatoria de esos datos. Entonces, yo ya hasta aquí ya cumplí con esta primera parte de la fórmula donde dice la sumatoria de f por x. Y luego me dice la fórmula, todo eso sobre la sumatoria de f. Entonces aquí voy a sacar la sumatoria de mi frecuencia absoluta. Ustedes ya saben cómo sumar. Aquí le voy a poner igual, suma, y le voy a abrir un paréntesis. Voy a señalar desde el primer dígito, que es 1, hasta el último dígito, que es 1, de 168. Cierro paréntesis y doy enter. Y dice que son 50 la frecuencia. Entonces, ya tengo los datos y ya puedo calcular el promedio. ¿Cómo calculo el promedio? Voy a poner igual la sumatoria de f por x, que ya la tengo ahí, de 34, entre la sumatoria de f, 50, y le voy a dar enter. Y me sale 148.98. Ya tengo el promedio, entonces ya estoy en la condición de poder calcular la varianza. Y la varianza, como les había comentado, pues es la sumatoria de x menos x media al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer primero es restar x menos x media. Y aquí arribita yo ya tengo x menos x media. Voy a borrar estos datos para que los vaya haciendo con ustedes. Pero aquí esta columna va a ser x menos x media. Y entonces voy a poner igual y le voy a decir, me calculas X acuérdense que es horas, B6 menos, ponemos el signo de menos, el guioncito, menos, y le voy a poner X media. Acuérdense que ya tengo mi dato de X media, que es el promedio. En este caso, 148.98. Y voy a congelar el resultado del promedio porque como voy a ocuparlo para todos los demás datos, es decir, yo voy a dividir 125 entre menos el promedio. Voy a restar, perdón, 125 menos el promedio, 132 menos el promedio, 134 menos el promedio, 135 menos el promedio. Entonces, para fijar ese dato, para congelar ese dato, voy a usar un signo de pesos antes de la letra y un signo de pesos después de la letra. Y le voy a dar enter. Y entonces, ya con esta primera fórmula, donde tengo congelado el resultado del promedio, voy a jalar todos los datos hasta el último, para que me dé precisamente todos los cálculos de x menos x media. Ahora bien, ya que tengo esos cálculos de x menos x media, después me dice la fórmula que yo esa resta que hice de x menos x media la tengo que elevar al cuadrado. Entonces, ahora voy a elevar 23.98 al cuadrado, que sería 23.98 por 23.98. Es muy importante aquí respetar los signos. En este caso, como tiene negativo, sería menos 23.98 por menos 23.98 y se va a convertir el resultado en positivo. Entonces, sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta, sobre todo porque en el cálculo precisamente, pues va a pasar de negativo a positivo. Aquí nada más voy a volver a poner la fórmula porque se me fue, se perdió la fórmula. Entonces, x menos la x media. Ajá. Aquí nada más estoy poniendo la fórmula porque se borró, pero bueno, ya lo hicimos. Bien, entonces aquí ahora sí voy a elevar este número de 23.98, lo voy a elevar al cuadrado. Aquí le voy a poner igual y le voy a poner ese resultado de menos 23.98 por 23.98, que es E6 por E6 para elevar el cuadrado y automáticamente me da el resultado. Me dice son 575.04. Y bueno, así voy a arrastrar todos los resultados hasta el último dato. Ajá. Y entonces también acá ya me da la sumatoria. Esta parte ya les mencioné cómo se hace. Pongo igual, suma y selecciono toda la columna. Entonces, bueno,
Ahí tengo ya yo la sumatoria de estos datos. Aquí, por ejemplo, pongo suma y selecciono todos los datos hasta el último dígito, cierro paréntesis, enter. Entonces ya tengo la sumatoria y ahora ya voy a ocupar la de la varianza. La varianza me dice, sigma cuadrada va a ser igual a la sumatoria de x menos x media al cuadrado. En este caso, yo ya sé cuánto vale la sumatoria de x menos x media al cuadrado. Vale 3516.09. Y eso me dice entre, voy a poner una diagonal, entre n. N, acuérdense que es el tamaño de la muestra, el tamaño de la población, si es que estamos hablando de la población. Entonces, en este caso, n vale 50. Entonces, sobre 50 menos 1. Así lo especifica la fórmula. Entonces, bueno, pues así lo vamos a poner y le damos entre. Y bueno, aquí ya tenemos el resultado de la varianza, que si ustedes se fijan, pues es el mismo, ¿no? 69.32. Entonces, ese es para obtener la varianza. Ya vimos cómo obtener el rango, ya vimos la varianza y ahora sigue precisamente la desviación estándar, que la desviación estándar es sencilla puesto que ya tengo la varianza. La desviación estándar no es más que el cuadrado de la varianza. Aquí en la fórmula que ustedes pueden consultar en su contenido nuclear de la unidad, precisamente les dice eso, desviación estándar que es sigma sin el cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza, es decir, de sigma cuadrada. Sigma cuadrada es la varianza. Entonces, o ya desarrollando la fórmula, pues es lo mismo lo que tenemos aquí de la varianza y todo eso, bueno, al raíz cuadrada. Entonces, lo único que yo voy a hacer aquí es decirle a Excel, sácame la raíz de la varianza. En este caso voy a poner igual y le voy a poner raíz. Y si ustedes se fijan, me dice, dame el número, ¿no? Entonces acá le voy a seleccionar el resultado de la varianza, cierro paréntesis y le doy enter. Y entonces automáticamente tengo ya mi desviación estándar. Entonces, esto es importante que no se les olvide. Primero, para ocupar las fórmulas hay que sacar el promedio, hay que sacar después los resultados que nos piden. Por ejemplo, aquí la clase menos el promedio elevado al cuadrado para poder realizar obviamente el cálculo de la varianza. En el caso del rango, valor máximo menos valor mínimo. Y en el caso de la desviación estándar, una vez que ustedes ya tengan la varianza, pues ya pueden determinar el resultado de la desviación estándar solamente sacando raíz cuadrada del resultado de la varianza. Bien, eso para los datos no agrupados, que están solamente en clases y frecuencias, pero ahora vamos a hablar de los datos que están en intervalos, es decir, que tienen un límite inferior y un límite superior. Bien, y como hicimos anteriormente, también hay que calcular rango. Acuérdense, en este caso, no va a ser tan importante calcular el rango, puesto que yo no sabría qué rango tengo. Tengo el límite inferior, que es 125, y tengo el límite superior del último intervalo, que es 173. Pero acuérdense que aquí puede variar, porque aquí se omiten una serie de números. No es como la tabla que teníamos anteriormente de datos no agrupados, que se incluyen todos los datos, solo se acomodan de menor a mayor y su frecuencia. Aquí no, aquí se omiten algunos datos para acotar, para resumir precisamente ese conjunto de datos. Entonces, bueno, aquí no va a ser tan importante sacar el rango, pero sí va a ser importante sacar el promedio. Y en este caso, para sacar el promedio, tenemos aquí la fórmula que dice la sumatoria de punto medio por F sobre la sumatoria de las frecuencias. Entonces, ustedes ya tienen esta tablita, ya la hicieron anteriormente en la unidad número 2 y ya lo único que tienen que hacer, ya tienen por ahí su marca de clase, tienen su frecuencia. Acuérdense que frecuencia, marca de clase o punto medio es exactamente lo mismo. Marca de clase o punto medio son los dos aspectos iguales, se determinan de manera igual. Acuérdense, límite inferior más límite superior sobre 2 da marca de clase y punto medio. Bueno, y tienen su frecuencia absoluta. Entonces, vamos a trabajar.
yo les voy a pedir que sumen sus frecuencias absolutas, que también ya lo deben de tener hecho, puesto que se trabajó en la unidad número 2. Y ahora lo único que vamos a hacer es multiplicar punto medio por frecuencia. Y entonces vamos a hacer una columna que diga exactamente así, punto medio por frecuencia. Y vamos multiplicando el punto medio, que es 128 por 1, 135 por 7, 142 por 10, 149 por 12. Entonces, yo lo voy a hacer, ya también tengo la suma, ya saben cómo sumar, pero ahorita voy a sacar esa multiplicación. Entonces, voy a poner igual, punto medio, acuérdense que en Excel el por es un asterisco, por la frecuencia, y le doy Enter. Y ahora sí, ya teniendo la primera fila con la fórmula, arrastro para las demás filas, y automáticamente, bueno, ya tengo los resultados. Y tengo la sumatoria de punto medio por F. Y entonces, ahora sí, me dice la fórmula punto medio por F, la sumatoria de punto medio por F, en este caso me da 7,450 sobre la sumatoria de la frecuencia. Entonces voy a poner igual la sumatoria, que es punto medio por F, 7,450, una diagonal para la división, sobre la sumatoria de la frecuencia, en este caso 50, y le doy Enter. Y entonces me dice que el promedio de ese conjunto de datos es 149. Bien, ahora ya que ya tengo el promedio, ahora sí voy a sacar también la varianza para datos agrupados en intervalos. En este caso la fórmula cambia, no es la misma fórmula para datos agrupados en intervalos que para datos no agrupados. La fórmula cambia, aquí tenemos la fórmula de la varianza, que nos dice la clase menos la media, y la fórmula de la varianza para datos agrupados nos dice la sumatoria de la frecuencia, que va a multiplicar MC, que es la marca de clase, menos la media o promedio elevada al cuadrado sobre N. Entonces, ojo, porque ahí la fórmula sí cambia. Tenemos que poner mucha atención a la hora de leer las fórmulas. Entonces, lo primero que voy a hacer es la marca de clase menos la media. Y entonces establezco la marca de clase menos la media. Aquí está, en este caso, voy a borrar para que lo haga con ustedes. Voy a poner igual, yo tengo mi marca de clase, que es 128, menos la media o el promedio, que yo lo calculé acá, 149, y hago exactamente lo mismo. Voy a congelar el resultado de la media o promedio, pongo un signo de pesos antes de la letra, un signo de pesos después de la letra, y ahora sí doy Enter, y me sale menos 21, y ahora ya puedo correr para todos los demás datos. Bien. Ya que tengo ese dato, ahora sí voy a sacarle el cuadrado. Es bien importante mencionar algo aquí. Recuerden que lo que está el cuadrado es la marca de clase menos la media. Entonces, no vayan ustedes primero a multiplicar por F y después lo elevan al cuadrado. Lo ideal sería seguir como dice la fórmula, que dice marca de clase menos la media elevada al cuadrado. Entonces, ahorita voy a elevar al cuadrado esa resta de marca de clase menos la media. Y entonces elevo al cuadrado. Voy a borrar para que lo tengan un poquito más claro. En este caso, ahí le puse MX, pero debe de ser MC, marca de clase. Y entonces así voy a ponerlo, ¿no? Menos 21, y ese menos 21 voy a ponerle por, acuérdense que en Excel el por es un asterisco, por menos 21, porque lo voy a elevar al cuadrado, y me da 441. Y de ahí ya puedo correr toda la fórmula. Entonces ya tengo ahí el dato. Y luego entonces me dice que ya que tengo este elevado al cuadrado, ahora sí puedo multiplicar por la frecuencia. En este caso, mi frecuencia absoluta, pues es toda esa columna de datos que yo tengo ahí, esa frecuencia. Y entonces ahora lo que voy a hacer es multiplicar precisamente la marca de clase por la frecuencia. Entonces, el resultado que estaba elevado al cuadrado por la frecuencia. 441 por 1, 196 por 7, 49 por 10. Entonces, lo voy a hacer para que ustedes puedan ir revisando. Entonces, voy a poner igual y voy a poner 141 por 1.
y así sucesivamente. Ya corro todos mis datos, todas las fórmulas y al final lo que hago es sumar ese resultado. El resultado me da 4,508. Ya con ese resultado, ahora sí, yo ya puedo sacar mi varianza. Entonces voy a poner aquí igual y le voy a poner lo que me dio de la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase menos la media elevado al cuadrado entre acuérdense que en Excel diagonal es entre n. N es el total de mis datos que me lo indica la frecuencia. Entonces, sobre la n que es el total de datos, 50. Y le doy Enter. Y entonces ya me sale la varianza, es 90,16. Bien, ahora para la desviación estándar, como les vuelvo a comentar, hace ratito les dije, ya no implica realizar todos los cálculos, puesto que ya los hice. Lo único que tengo que hacer ahora es sacar raíz cuadrada de la varianza. Entonces, bueno, voy a poner acá igual, raíz, abro paréntesis, señalo el resultado de la varianza, cierro paréntesis, Enter. Y entonces mi desviación estándar es 9,49. Bien, pues hasta ahí quedaría este pequeño video sobre medidas de dispersión. Acuérdense que anteriormente ya les había subido un video sobre medidas de tendencia central. Yo espero que les sea de mucha utilidad. De todos modos, les dejé el Excel en plataforma para que ustedes lo puedan utilizar y vean este video pues cuantas veces sea necesario. Sigo pendiente de cualquier duda que ustedes puedan mostrar en plataforma.